Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero compartir con ustedes 3 historias de encuentros con condenados. Espero que les guste, así que comencemos. Como comenté anteriormente, en cada vacaciones de año escolar, nosotros cuando éramos pequeños nos íbamos al pueblo de mi mamá y para aprovechar pasteando ovejas y ayudando un poco en la chacra. Todas las noches nos sentábamos alrededor del fogón en la cocina de mi tía. Alrededor del fogón tomábamos leche de vaca y comíamos algunos productos. Mientras hacíamos eso, siempre mi mamá, mi tía o tíos y tías que venían de visita nos contaban historias paranormales, encuentros con condenados, sirenas, espíritus y todas esas cosas. Quiero contarles 3 de ellas. La primera historia que les voy a contar es más que un encuentro con condenado, es con un espíritu. Mi mamá cuenta que cuando ella, antes de que naciera, quedó huérfana de padre. Mi abuelo falleció y mi abuela, al no poder cuidar de mi mamá, la dio en adopción a sus tíos por parte paterna. Su padrastro de mi mamá era buena persona, pero su madrastra era muy cruel, muy mala. La obligó desde muy pequeñita a asumir ya responsabilidades grandes. La mandaba a la chacra, así desde que tenía 5 o 6 años. Ocurre que cada vez que había nevadas, su madrastra solía enviarle a pastear a los animales hacia la parte de arriba. Y muchas veces mi mamá decía que ella no podía caminar con sus pies pequeños en medio de la nevada, pero tenía un primo, un tío lejano, uno de los ahijados de su padrastro, que siempre la apoyaba. Era un joven de 18 años que cada vez que veía que mi mamá, siendo pequeñita, no podía caminar, él se acercaba y le cargaba en la espalda y le decía vamos, y siempre en quechua le decía: pobre guagua, ¿qué has hecho para que te manden o te den esta condena? De esa forma mi mamá también le tenía estima. Pasados los años, este joven, a unos pocos 5 o 6 años, llegó a fallecer. Mi mamá no estaba en el pueblo en ese entonces. A mi mamá le mandaron a la estancia. La estancia son chozas que quedan de cerro a cerro. Y mandan ahí a los animales cuando hay sequía en el pueblo, ya que en los cerros había un poco de vegetación, paja para los animales. Ocurre que a mi mamá le mandaron a la estancia y mi mamá no sabía de su fallecimiento. Ya estando en la estancia, pasteaba a los animales, en la noche se hacía su comidita y descansaba. En ese entonces mi mamá tendría un aproximado de 11 años, 11 años y medio. Ocurre que mi mamá una de las noches se comenzó a cocinar. Ya estaba cocinándose su comidita y en ella, como no tienen luz, tenía un mechero en la puerta. Abre la puerta de la choza y bota el agüita que ha usado. Bota un poco de agua y es en ese entonces que escucha como platos de porcelana estuviesen caminando sobre platos de porcelana, y cuando mira hacia los corrales de las llamas de las ovejas, ve una sombra blanca acercándose. Poco a poco se estaba acercando. A mi mamá esto le asustó bastante, no sabía qué cosa era, qué era esa cosa, porque no era una persona. Y eso se acercaba y veía que los animales se arrinconaban hacia los costados. Es entonces que mi mamá, muerta de miedo, cierra la puerta de la choza, de la cabaña, y se mete a su cama y se tapa la cara. Solo estaba iluminando el mechero. Se tapa la cara muy asustada y escucha cómo se abre la puerta de su choza y siente que alguien se sienta en la parte pateadera de su cama. Se sienta. Es en eso que jalan la frazada de mi mamá, muy suave, hasta destaparle más o menos hasta el lado de la boca. Mi mamá seguía con los ojos cerrados, temblando, asustada, y siente como una mano le pasa de esta forma en la cara. Y dice que era una mano muy helada, frío.
Mi mamá seguía sin abrir los ojos, aguantándose el miedo. De la misma forma que le pasa así, esa sombra se separa y escucha cómo se va, porque se escucha a lo lejos lo que va pisando esos sonidos. Pasados unos minutos, mi mamá abre los ojos y como el mechero todavía estaba prendido, vio que ya no había nadie, se paró y lo cerró la puerta, muy asustada. Mi mamá no sabía qué era esa cosa ni por qué le había hecho eso. Ya tiempo después, cuando se encuentra con una tía de otra estancia, le cuenta: esto me ha pasado, mamá, esto. Y su tía le dice: tal vez te ha venido a visitar tu primo, el ahijado de tu padrino. Ha fallecido hace 8 días aproximadamente. Ha podido venir a verte ya que te tenía bastante estima. Mi mamá piensa en ese entonces que tal vez fue él que la visitó ya en su 8º día antes de terminar por irse. La segunda historia que les voy a contar es un hecho que también le pasó a mi mamá. Como les comenté, la madrastra de mi mamá no era una persona muy buena y solía ser muy abusiva y castigarle por todo. Hubo una vez en donde accidentalmente el zorro cogió a una de las ovejas más pequeñas y mi mamá no pudo salvarla. Entonces, por temor a que le castigara, ya no sabía qué hacer mi mamá. Ya en ese entonces mi mamá tenía 13 años, casi 14. Sabía que su madrastra, cuando se enterara, le iba a castigar, así que su temor era grande. Recordando a mi mamá que sus hermanos mayores vivían acá en el Cusco, mi mamá decidió venirse al Cusco para tomar en ese entonces camiones, porque no había ni ómnibus ni nada para venirse al Cusco desde el pueblo. Tenía que caminar una larga ruta del pueblo hasta la carretera. Así que mi mamá decidió escaparse. Mi mamá alistó su queperina, las pocas cosas que tenía. Se alistó más o menos a las 12 de la noche. Cuando vio que ya sus padrastros se habían dormido, alistó sus cosas, se cargó la queperina, se puso su sombrerito y comenzó a partir camino acá hacia la carretera para venirse al Cusco. Ocurre que, como era noche de luna llena, se veía muy bien el camino. Así que mi mamá comenzó a salir del pueblo. Es un pueblo de Acomayo. Comenzó a salir y a caminar. No sé si alguien llegara a conocer, o hasta en Google Maps pueden ver, de Chosecani a Acomayo. Comienza a caminar, mi mamá está caminando, ya salió del pueblo, está siguiendo el riachuelo para dirigirse hacia la carretera. Es en ese entonces que mi mamá dice que a lo lejos ve como una sombra negra se iba acercando, como un bulto, parecía un bulto que iba como saltando, acercándose, pero no se la notaba muy bien por estar en la oscuridad. Es en eso que mi mamá piensa que es su padrastro que se ha despertado y, como no la ha visto en la cama, ha adelantado su paso y está regresando. Eso es lo que pensó mi mamá. Es mi padrastro, me ha pescado. ¿Qué hago? Pero aún así mi mamá dijo: no, yo me voy al Cusco, me voy con mis hermanos. Y decidió seguir su camino, decidió seguir caminando. Y mi mamá caminaba con los brazos hacia atrás. Siguió caminando, mientras esa cosa se acercaba. Es en eso que mi mamá siente que su cara se le hincha y que de sus sombreritos comenzaba a bajar fuego delante de ella. Mi mamá quiere mover sus brazos y no puede. Y un poco trata de focalizar muy bien la mirada, qué es lo que está viendo, y se da cuenta que eso no era una persona, sino que era como un bulto que saltaba y se iba acercando a mi mamá. Mi mamá sigue caminando y no sabe qué hacer. Ya sabe que eso no es una persona, pero no sabía qué hacer y no podía mover su cuerpo. Es en eso que recuerda las historias que cuentan en los pueblos acerca de que si te encuentras con condenados,
Mi mamá hace un esfuerzo grande, suelta sus manos y hace la señal de la cruz con su mano derecha delante de ella. Y también trata de hacer la señal de la cruz atrás de ella y se pide a Jesús que la proteja. Es en eso que el bulto, ya estando a un aproximado de 5 metros de mi mamá, se mete hacia las chacras de cebada. Se mete hacia las chacras y comienza a saltar. Y se escucha como las plantas silban. Comienzan a silbar las plantas. Mi mamá aún así no paró su camino y siguió caminando. Hasta que llegó a la carretera. En ningún momento mi mamá se enfermó. Mi mamá cuenta que esa cosa que vio era un condenado que suele aparecer de distintas formas. Y si a ella no le hizo daño es porque ella lo vio desde lejos. Y también que confió en Jesús para que la salvara y en Dios. De esa forma mi mamá llegó a la carretera sana y salva y sin presentar algún malestar que normalmente presentan muchas personas que se encuentran con estos espíritus. Esa fue su anécdota de mi mamá de encontrarse con condenado cuando tenía 14 años. La tercera historia que les voy a contar es algo que le sucedió a mi papá. Mi papá es de un pueblo de la Sierra de Lima, de Santa Eulalia, creo. Siempre dice que yo soy de Huarochirí, contento. Mi papá cuenta que cuando él vivía en ese entonces, el pueblo era pequeño y mi abuelo los abandonó, dejándoles a cargo de mi abuela, y eran varios hermanos. Así que mi papá aprovechaba para ir en las mañanas a trabajar en la chacra con algún tío para poder traer algunos productos. Y en las noches, al ser chiquillo todavía, solían jugar en el pueblo con sus primos, con sus amigos, a las escondidas. El cementerio del pueblo no estaba tan lejos, así que aprovechaban ese lugar para jugar a las escondidas, ocultarse detrás de las tumbas o detrás de los muros. Cuenta mi papá que en el pueblo había un señor que era muy aburrido y muy malo. Todos trataban de, no prestarle ya mucha atención porque siempre atacaba a los niños, insultaba a los grandes. No sabían cuál era su amargura, pero era muy malo. Ese señor llegó a fallecer. Ya pasaron esos, no le prestaron mucha importancia a ellos. Cuentan que en una de esas veces que estaban jugando escondidas, aproximadamente unos 7, 8 días después del fallecimiento de ese señor, es que tanto su primo mayor como mi papá se ocultan a un costado del cementerio, hacia la parte baja de la carretera, para que no les puedan ver. Desde ahí se podía ver el cerro, la bajada del cerro. Mi papá dice que mientras estaban sentados, escuchan como un silbido, como un soplido fuerte, así. Es en eso que su primo voltea y le dice: Catín, Catín, mira. Los dos voltean y ven cómo del cerro bajaba un caballo grande, negro, botando fuego por la boca. Y su primo le dice: vámonos, Catín, vámonos, es ese viejo que ha muerto, está condenado por sus pecados, vámonos, vámonos. Y jala a mi papá y se van hacia su casa. Ya llegando su primo con mi papá, dice que logran tocar la puerta de la casa, y cuando sale mi abuela encuentra a mi papá botando ya espuma por la boca y comenzando a retorcerse. Mi abuela, muy desesperada y siendo gente de pueblo, conocen cómo auxiliar en estas situaciones, así que inmediatamente auxilió a mi papá con alcohol y otras cosas. De esa forma mi papá se salvó de haberse encontrado con un condenado, de haberlo visto a lo lejos, porque vio, dice, como ese caballo bajaba y se metía hacia el cementerio. Espero que les haya gustado estas 3 historias de condenados. Si es así, denme un like y suscríbanse para traerles más contenidos.
Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos en el siguiente video.